Ni siquiera le hicieron una ceremonia, ni banderines, ni purpurina, ni un apretón de manos de almirante. Su mano frente a una hilera de cámaras huecas, solo un mensaje en su muñeca. El comunicador parpadeaba en azul. Ascenso confirmado. Al hangar 94 Gamma a las 7, autorización, prioridad roja, eso era todo. Ni siquiera una felicitación. El capitán Dax Renae sorbió lo que le quedaba de su gel sintético de cafeína naranja a través de un tubo flexible biodegradable y lo arrojó hacia un conducto de reciclaje que siseó cortésmente al fallar. Se ajustó el cuello del uniforme por séptima vez desde que bajó del tranvía y se quedó paralizado al ver el barco. No parecía grande para un crucero de patrulla, pero parecía un animal dormido esperando despertar con actitud. Un elegante agujero oscuro brillaba tenuemente con líneas de campo deflector. 2 cañones de lanza proa doblados hacia adentro como un ave de rapiña en pleno acecho. El nombre Vidian Lance brillaba en la proa con glifos que no eran estrictamente humanos, así que eso era nuevo. Un pequeño túnel de atraque. Extendida hacia él como una lengua mecánica, Dax intentó resistir el repentino impulso de revisar cada mala decisión que lo había llevado a ese punto. Quizás aceptando esa partida de póker con el vicealmirante Chen. Quizás rechazando ese trabajo de oficina en la lunabase. Quizás olvidando borrar esas viejas publicaciones de blog sobre métodos de liderazgo atípicos. Respiró hondo, con un ligero olor a cítricos reciclados y nervios. Subió a bordo. Lo primero que notó fue silencio, no quietud. No la calma de un barco esperando a su capitán. Era un silencio intencional, como entrar en un tribunal después de que su abogado llamara para reportarse enfermo. El tipo de silencio con textura. Entonces oyó los pasos, 6 de ellas sincronizadas con precisión. Se giró y se encontró cara a cara con una fila de mujeres que casi lo hicieron tropezar con su propia autoridad. Eran altas, no de gimnasio. Mis huesos están hechos de aleación resistente a la gravedad. Altas, elegantes, serenas. Vestían uniformes que reflejaban su función, pero muy superiores en sastrería. Sus orejas, largas y ligeramente arqueadas hacia arriba, como antenas esculpidas, con sutiles muescas que insinuaban su rango de edad o posibles preferencias de peinado. Ellos no saludaron, no hablaron, solo lo miraron. Se aclaró la garganta, lo que sonó más como una paloma asustada. Capitán Dax Renae, reportándose para el servicio. Aquí la lanza vidiana. Sí. Uno de ellos dio un paso al frente. Piel cobriza oscura con tenues tatuajes fractales plateados a lo largo de la mandíbula. Ojos del color del cuarzo fundido. Teniente Sierra, oficial de comunicaciones. Sabemos quién es usted. Capitán, bueno, qué alivio. Dax murmuró. Estaba empezando a pensar. Me adentré en un escenario de ópera de alta gama. Sara. Ni pestañeó. Ya hemos recibido su perfil psicológico y registros de entrenamiento. Teníamos curiosidad. Siempre es bueno ser curioso. Miró más allá de ella al resto de la tripulación. Nadie sonrió. Uno de ellos podría haber parpadeado, pero era difícil decirlo. Así que no. Eso no me emociona estar aquí, pero no me informaron de que la tripulación estaba. Ayúdenme aquí. Compuesta enteramente por mujeres guerreras alienígenas de orejas largas. No es que me quejo, solo que inesperado. Sara inclinó la cabeza. El género es una variable operativa en lógica de comando humana, no, a menos que alguien intente salir con el cuerpo de fusión. Él respondió e hizo una pausa, lo cual, en un desafortunado caso en la estación Andra, alguien lo intentó, así que una leve mueca en la comisura de su boca, podría haber sido diversión o gas, es difícil decirlo. Dax se movió torpemente y luego intentó un tono más formal. De acuerdo, ya que claramente vamos a un comienzo suave y emocionalmente enriquecedor. ¿Qué tal un recorrido rápido? Veamos dónde escondiste la máquina de café antes de que empiece a alucinar. Mapas estelares. El teniente señor se hizo a un lado e hizo un gesto por el pasillo.
Síganme. Capitán, y para que conste, nuestra máquina de café no ha pasado un análisis de tolerancia biológica para enzimas humanas. Proceda bajo su propio riesgo. El peligro es mi segundo nombre. Me informaron que era Leonard. Frunció el ceño. Malditos archivos de la Marina mientras caminaban. La nave se reveló en capas extrañas. Los mamparos respiraban suavemente con sistemas de presión adaptativos. Las puertas se abrieron con un suspiro como si estuvieran revelando secretos. Los pasillos estaban llenos de paneles que ocasionalmente brillaban con movimiento, no imágenes, no datos, sino algo vivo. Pregunta Dax, dijo señalando un panel que pulsaba suavemente con una luz azul. ¿Es la IA de la nave? Sí. ¿Me está espiando? Sí. Bueno. Me alegro de haber establecido un ambiente de trabajo de confianza. Sara se giró, hizo una pausa y esbozó una leve sonrisa. Eres diferente, no tienes idea, dijo Dax sonriendo mientras la puerta de la cocina se abría con un siseo teatral. La cocina parecía una mezcla entre un laboratorio y un terrario. Globos flotantes de gel nutritivo colgaban en el aire. Enredaderas corrían por las paredes, cada una con puertos de nutrientes integrados. La máquina que asumió era el dispensador de comida parecía una probóscide. Se había enamorado de un microondas. Se acercó lentamente. Vale, sé cómo funciona esto. Presiona un botón. Consigue un almuerzo. ¿Qué tan malo puede ser? Presionó un botón etiquetado como K3RN. La palabra máquina siseó. Pitó y entregó un tazón lleno de sillu translúcido y tambaleante. Ves que brillaba siniestramente. ¿Por qué brilla mi almuerzo? Está calibrando sus enzimas imitadoras para tu biología. Sierra respondió, si se le dilatan las pupilas o siente que le zumban los dientes, por favor, avise al médico. Dax miró el tazón de inmediato. El tazón le devolvió la mirada. ¿Puedo tomar una tostada? Sierra consideró, no sé qué es eso. Suspiró. Va a ser un despliegue largo. Ella lo miró de reojo y esta vez podría jurar que sus orejas se movieron con diversión. Sí, capitán. Lo hará. Capitán Dax. Renae no estaba seguro de que era más desconcertante. El silencio de la tripulación o el hecho de que la lanza vidiana no crujiera. Todas las naves crujían. Tensión del casco, respiraderos viejos, patos que se portaban mal. Esas eran las sinfonías del espacio. Vida en el carenado. Pero aquí no había nada. Ni zumbido ni vibración. Solo la desconcertante sensación de que la nave escuchaba. Llevaba a bordo menos de 12 horas y ya le quedaban 2 barritas energéticas. Un dolor de cabeza. Y con una confianza absolutamente nula en su autoridad, pensó que era algún tipo de récord. Sus aposentos eran eficientes, sin desorden, sin efectos personales. Una cama tan pulcramente colocada que parecía sellada al vacío. Un escritorio con una consola empotrada que cortésmente se negó a abrirse hasta que dejó de suspirar en él. Y una ducha que usaba ráfagas sónicas dirigidas en lugar de agua, tan efectiva que sus oídos aún zumbaban por el ambiente vigorizante. Tras una breve discusión unilateral con su closet, que insistió en recomendarle sedas ceremoniales en lugar de un uniforme de servicio estándar, se vistió y se aventuró hacia el puente. Su objetivo era imponer el mando o al menos encontrar a alguien dispuesto a reírse de uno de sus chistes. La cabina del ascensor en la que entró era esférica y se movía sin ningún movimiento perceptible. En un momento estabas en un pasillo y al siguiente en otro lugar. Un glifo brillante en la pared se iluminó al entrar. Una representación estilizada de una espada atravesando una galaxia espiral. Cubierta 7. Murmuró el glifo, pulsó y luego habló en un tono melodioso y extrañamente acusatorio. No se le permite acceder a la cubierta 7 con ropa interior térmica de clase inferior a B. Dax parpadeó. ¿Qué? La IA se repitió esta vez con una voz más lenta y vagamente condescendiente. La cubierta 7 contiene sistemas sensibles, vulnerables a la descamación térmica humana.
Su ropa interior actual no cumple con la normativa. De acuerdo, de acuerdo. Espetó. Puente de la cubierta 3. Ahora contento. La esfera se detuvo y, con el entusiasmo de un dormán petulante, lo llevó a su destino. El puente se curvaba como una luna creciente. Sillas de respaldo alto moldeadas para adaptarse a estructuras altas. Paneles elegantes que fluían con escritura alienígena en líneas lógicas codificadas por colores. Podía entender algo. Frecuencias de llamada. Vectores de navegación, pero mucho parecía más arte que ingeniería. Jelly estaba de pie en la estación de mando. Su uniforme blanco dorado reflejaba la luz ambiental. Estaba estudiando un esquema táctico con los brazos cruzados, ya sea para enfocar o juzgar, posiblemente ambos. Capitán, dijo sin levantar la vista. Comandante. Entró e hizo todo lo posible por no tropezar con lo que parecía ser un dron de limpieza de piso sensible que gorjeaba al pisarlo. Informe de estado. Estamos operando dentro de los parámetros de patrulla estándar. Barrido de sector en curso. Sin anomalías. Excelente, dijo asintiendo sabiamente. Me quedaré aquí y adoptaré una actitud estratégica. Ella se giró y entrecerró los ojos. Capitán, si me lo permite, su estilo de liderazgo es poco convencional. Dax sonrió. Así es como sobrevivo. Bien, eso y el sarcasmo. Jelly no sonrió, pero se acercó. Hemos servido bajo comandantes de diversos temperamentos. Agresivo, estoico, distante. Eres único. Lo tomaré como un cumplido. No pretendía serlo. Suspiró. Lo entiendo. Mucho antes de que el incómodo silencio se convirtiera en un agujero negro, sonó una alerta. Un arco rojo parpadeó en la parte superior de la pantalla y la voz de Sara cortó el aire como un bisturí. Nave no identificada en trayectoria de intercepción. Sin transpondedor. No hay respuesta a. Saludos. Dax se enderezó de inmediato. Armas. Postura mínima. Baja energía. Firma. Posiblemente civil. Posiblemente cebo. Jolly tocó su consola y el esquema cambió. Recomiendo un flanco silencioso y escaneo visual. Aceptó. Dax se movió. A la silla de mando, deteniéndose solo para alejar a un curioso dron con forma de lagarto. El reposabrazos, el timón, ajusta vector. No entremos directamente en una fiesta de bienvenida con confeti hecho de láseres. La tripulación ejecutó sus órdenes con precisión. Sin gruñidos, sin preguntas, solo movimiento. Verlos trabajar era como ver un baile coreografiado al ritmo del instinto y la experiencia. Se dio cuenta de que no lo necesitaban, no técnicamente, pero estaban empezando a escuchar mientras la lanza vidiana giraba alrededor del borde de un cinturón de asteroides cercano. La otra nave apareció a la vista. Una pequeña superficie cilíndrica, marcada y picada. Definitivamente no era de la Marina, no mucho de nada. Señales de vida. Cari, la miembro más joven de la tripulación, apenas mayor que un cadete. Cabello rapado a un lado en un patrón de líneas ondulantes. Levantó la vista de su puesto. Un débil 1, tal vez 2. Podría ser un fallo, podría ser una trampa. Jelly añadió, podría ser alguien realmente malo en el campamento espacial. Dax ofendió. Rojo, hubo una pausa, luego, increíblemente, Cari sonrió. ¿Debería? Preparo un capitán del equipo de salida. Sí, dijo Dax, de pie. Vamos a tocar su esclusa de aire y espero que sean más amables que la máquina expendedora de la semana pasada. La IA sigue negándose a servirte nada más que barras de calcio. El señor notó. Le dije que tengo un problema de lactosa. Prepararon el abordaje. Trajes ajustados. Armas compactas. Implantes traductores calibrados al acercarse a la esclusa de aire en la lanzadera. El estómago de Dax hizo esa cosa molesta que siempre hacía antes de las situaciones de primer contacto. Intentó escapar por la columna vertebral. Solo una vez murmuró,
Abrochándome el cinturón, me gustaría una patrulla sin el riesgo de ser vaporizado, digerido o convertido en la mascota de alguien. Jelly levantó una ceja. Eso es estadísticamente improbable. Solicitud. Me gustan esas. La lanzadera atracó. Las luces se atenuaron. Dax exhaló. Se ajustó el equipo y se quedó en el umbral. Saludemos al misterio y esperemos que no muerda detrás de él. Cari susurró. Apuesto a que huele a calcetines fermentados ahí dentro. Lo hizo, y peor aún, los calcetines se movían. El olor golpeó primero. Dax había estado preparado para muchas cosas. Presurizado. Descompresión. Alienígenas agresivos. Ni siquiera los percebes espaciales preguntan, pero el hedor. Dentro de la esclusa de aire de la nave abandonada había algo completamente distinto. Era como si un cartón mojado hubiera intentado casarse con un calcetín de gimnasio. Y luego ambos habían caído en un barril de queso caducado. Ki se atragantó audiblemente por el comunicador. Actualización táctica. Nuestras narices han sido emboscadas. Añadiré eso al informe. Dax murmuró. Agitó una pequeña varita sensora por el pasillo mientras las luces de embarque se encendían. El pasillo era estrecho, con cables colgando del techo como enredaderas en una jungla olvidada. El metal estaba quemado en algunos lugares y corroído en otros. Esta nave había visto cosas. Terribles hábitos de limpieza. Yali tomó la delantera con tranquila eficiencia. Sus largas piernas cubrían el terreno rápidamente. La carabina de pulso se mantenía tranquila pero lista detrás de ella. Sierra estaba escaneando un panel de control montado en la pared que parecía como si alguien lo hubiera intentado. Para recablearlo con los dientes. Dax preguntó, lecturas vitales. Aún había una señal de vida. Sara asintió. Origen indeterminado. Estacionario en el centro de la nave. Posiblemente vivo o preservado por un fallo ambiental o en estasis o muy hábil fingiendo optimismo muerto. Me gusta. Se movieron. Más profundo. Las paredes presionando. Luces chisporroteando sobre ellos como luciérnagas melancólicas al pasar por lo que podría haber sido un salón de tripulación. Dax se detuvo. Algo dentro brilló. Miró hacia adentro. Un orbe flotante de gel verde flotaba en el aire, balanceándose suavemente como si hubiera estado esperando antes de que alguien pudiera detenerlo. Dax lo tocó. El orbe se estremeció y luego chirrió. Cari ladeó la cabeza. Capitán, por favor, dígame que no acaba de tocar lo único en este naufragio que parece vagamente vivo. Pensé que podría ser una anomalía de contención, dijo a la defensiva. O una grabación holográfica. O una medusa espacial. Ya sabes, ciencia. Hizo un ruido chirriante de juguete. Ella respondió rotundamente. El orbe volvió a chirriar. Luego emitió un destello de luz y comenzó a hablar. Hola. Ahora estás dentro de la propiedad del puesto fusionado Helf. Módulo de retiro civil. Por favor, selecciona una de las siguientes opciones. Tratamiento con piedras calientes, esterilización con vapor neuronal o hipnoore armado. Hubo un instante de silencio. Jelly parpadeó. ¿Qué es eso? Señor, ejecutó un escaneo. Es una interfaz de IA. Gel precolapso. Matriz de personalidad. Hospitalidad. Enfocado con rutinas de defensa secundaria. Designación, mordiscos. Por supuesto que se llama. Mordiscos. Dax murmuró. Ese es exactamente el nombre de algo que termina derritiéndote las cejas. Los orbes giraron en su lugar. Luces parpadeantes. Capitán identificado. Iniciando secuencia de relajación. Mordiscos. Cancelar secuencia. Dax ladró. Anular aceptado. ¿Prefieres activar el modo baile? Cari miró. Demasiado emocionado. Sí, no. Dax respondió inmediatamente. Mordisquea. Desactiva el modo baile. Modo spa. Todos los modos excepto el modo no nos mates. Modo pasivo.
Activó el orbe. Respondió, atenuándose y flotando detrás de Dax como una mascota con ansiedad escénica. Siguieron avanzando. El pasillo central se abrió a lo que una vez fue un desastre. Ahora parecía que un armario de almacenamiento había explotado. Cajas, cables, una pequeña cocina que actualmente goteaba vapor verde neón. Al fondo, un capullo de tecnología y cables enredados. Dentro, había una figura. Inmóvil, Sara se acercó con cautela. Aún con una señal de vida débil. Cari entrecerró los ojos. ¿Es una persona? Dax se acercó. Apartó una lona colgante. Se desintegró en sus dedos. Lo que vio lo hizo detenerse. La figura era humanoide, claramente alienígena, pero demacrada. Inconsciente, envuelto en un traje exo, remendado con reparaciones desesperadas. Orejas largas. Cuerpo delgado. Pulso débil visible. A través de un panel en la placa pectoral, está viva. Y él dijo. Jelly se arrodilló a su lado, comprobando la lectura vital. Hipoxia severa. Desnutrición. Red neuronal. Degradación. La traemos. A bordo hubo un breve silencio. La expresión de Yali no cambió, pero la vacilación era palpable. No sabemos quién es, dijo en voz baja. Lo sé. No importa, el protocolo dicta que yo soy el protocolo ahora mismo. Dax dijo suavemente, levantando el cuerpo inerte de la figura. Ella está respirando. Eso es suficiente. Yuach mordisquea aún. Flotando cerca intervino. ¿Te gustaría que te proporcionara una canción relajante para el viaje de regreso? Solo si no incluye percusión. Dax murmuró que estuvo de acuerdo. Regresaron a la lanzadera. La mujer alienígena, apenas consciente, fue puesta en estasis en la enfermería, monitoreada por los sistemas avanzados de la nave. Sus orejas se crisparon una vez y sus labios se movieron débilmente en un idioma que ninguno de ellos reconoció más tarde, tras la descontaminación y una ronda de quejas murmuradas sobre el hedor que, de alguna manera, se había incrustado en sus uniformes. Dax se quedó solo afuera de la enfermería. Las luces de arriba zumbaban suavemente. Dentro, la mujer yacía inmóvil, rodeada de campos de suave luz verde. Un escáner desplegó diagnósticos en bucle sobre sus cabezas en glifos alienígenas. Dax se rascó la nuca y suspiró. Mordisquea, hazme un favor. Sí, capitán, recuérdamelo la próxima vez. No toques los misteriosos orbes flotantes. Recordatorio registrado. También puede que te hayas vinculado con un artefacto diplomático. Felicidades. Por supuesto que lo hice. La nave. La enfermería estaba más tranquila de lo habitual. Y eso era mucho decir considerando que generalmente era tan silenciosa como un lugar sin aroma. Mensaje. Sin zumbidos ni pitidos, solo el leve susurro del aire filtrado y el suave resplandor de los monitores médicos, diseñados para ser tranquilizadores, aunque Dax siempre había encontrado la combinación de colores verde suave y coral pálido. Sospechosamente dental, la mujer alienígena no se había movido en casi 6 horas. Aparte de un sutil movimiento de su pecho que, según los monitores, significaba que aún no estaba muerta, Dax rondaba junto a la puerta. Como un compañero de piso preocupado que no estaba emocionalmente preparado para pedir el alquiler, dio un sorbo a algo que Sara afirmó que era té. Olía como si un bosque se hubiera enamorado del regaliz y luego hubiera perdido el interés a mitad de alguna novedad. Le preguntó a la doctora. Marin, la única tripulante cuyas orejas eran incluso más largas que su sarcasmo. Levantó la vista de su puesto. Su bata blanca ondeaba levemente, aunque no había viento. Dax sospechó que era un efecto deliberado. Está estable, dijo Marin, aunque su neurolatis está fragmentado, posiblemente por aislamiento prolongado, un intento amateur de criosupospensión o simplemente mala suerte. Me quedo con mala suerte. Encaja con el tema de esta semana. Fisiológicamente, se está recuperando. Psicológicamente, se desconoce. Sus patrones corticales no son lineales,
Así que tiene un cerebro alienígena. Marin entrecerró los ojos. Sí, y quizá recuerde que tocaste el misterioso orbe flotante que posiblemente la despertó. Eso me perseguirá para siempre, ¿verdad, capitán? Dijo Marin secamente. Te vinculaste con una IA a la que llamé Nibbles. Suspiró y volvió a beber el té. Seguía siendo terrible en el puente. La tripulación había estado especulando en silencio. El señor había consultado todos los archivos disponibles sobre Derelch Helf. La arquitectura Yeli ya había trazado 6 protocolos defensivos por si el recién llegado era peligroso. Kari, mientras tanto, había empezado una apuesta sobre si la mujer se despertaría hablando el estándar galáctico o simplemente gritaría e intentaría morder a alguien. Dax finalmente abandonó la enfermería con un gesto reticente hacia Marin y la figura inmóvil de la mujer mientras se dirigía hacia el puente. Las paredes de la nave palpitaban con una luz silenciosa. La lanza vidiana no era solo una nave. Estaba viva de una forma que hacía que Dax se preguntara ocasionalmente si juzgaba sus elecciones de vestuario. Llegó y encontró a Siri y Kari revisando escáneres de largo alcance. Una serie de anomalías habían aparecido cerca del límite del sector. Picos de energía débiles y distorsiones gravitacionales transitorias. Normalmente, estas cosas podrían descartarse como tormentas solares o un dios del tablero jugando a los dados, pero el patrón era demasiado preciso. Podría ser antiguo. La técnica de Hel, Sira, dijo algo así. Imitando sus firmas energéticas, Kari giró en su silla. O fantasmas, pero como fantasmas científicos. No estoy lista para abrir esa carpeta. Dax murmuró, prepara un curso. Ajuste. Mantengamos la distancia y escaneemos desde el borde exterior hasta que sepamos qué estamos viendo. Me gustaría evitar las desintegraciones sorpresivas. Buena decisión, dijo Yoli, entrando con su habitual intensidad silenciosa. Además, la IA de la nave ha solicitado hablar contigo en privado. Dax parpadeó. La IA. ¿Qué pasa ahora en tus aposentos? Dax se quedó quieto un instante, repasando mentalmente todas las veces que se había burlado de la decoración de la nave. Genial, nada raro en eso. Caminó hacia la puerta de sus aposentos, abriéndose antes de tocarla. Las luces se atenuaron automáticamente y la voz de la IA, neutra, melódica, pero claramente más personal de lo habitual, lo saludó. Capitán Renae, se reconoce su presencia. Vivo aquí. Gracias por notarlo. Hubo una pausa y luego. Presencia a bordo de esta nave. Variante femenina de Helf, actualmente inconsciente. Ha activado un código latente en su interior. Mi código de funciones principales es anterior a la designación militar de esta nave. Dax parpadeó. ¿Estás diciendo que desbloqueó algo en ti? Inexacto. Completó algo. La lanza Vidian no era originalmente un buque de guerra. Fue diseñada como un crucero diplomático modificado posteriormente para el combate. Se sentó lentamente y tú simplemente olvidaste esa parte. No olvidé que no se me permitió recordarla. Lleva una biofirma vinculada a los parámetros originales de la misión. Su proximidad reactivó el comando integrado TR. Bueno, eso no es nada espeluznante, murmuró Dax. Las luces parpadearon casi pensativamente. Puede que sea la última de la tripulación diplomática original. Fantástico, dijo, pasándose la mano por el pelo. Consigo una nave, una misteriosa tripulación alienígena, una IA con amnesia y ahora una reliquia política de una misión de paz olvidada. Es como si estuviera recogiendo cabos sueltos galácticos. Hubo otra pausa. ¿Le gustaría que habilite la suite ceremonial de bienvenida en sus aposentos? A menos que involucre serpentinas y algo comestible. No, entendí. Más tarde esa noche, de vuelta en la enfermería, la mujer alienígena abrió los ojos. Eran plateados, luminosos, sin parpadear. Miró directamente a Dax. Sus labios se movieron. El implante traductor vibró y luego se asentó. No eres quien esperaba.
susurró. Dax se inclinó. Corazón, Tutu, eso nos convierte en dos. Inclinó la cabeza, sus orejas se movieron levemente. ¿Dónde está el enviado? El enviado. Sí. Miró más allá de él, directamente a Nibbles. El orbe flotante emitió un pitido con entusiasmo. Hola otra vez. ¿Le gustaría un masaje de pies o un? ¿Actualización del apocalipsis? Exhaló lentamente. ¿Ambas? Dax parpadeó. Bueno, eso no es nada siniestro. No volvió a hablar durante casi una hora. Tras solicitar un masaje de pies y una actualización apocalíptica, Dax intentaba con todas sus fuerzas no pensar demasiado. La mujer alienígena había cerrado los ojos y parecía haberse quedado dormida de nuevo. Supervisada por los diagnósticos silenciosos de Marin y un escuadrón rotatorio de tripulantes curiosos que intentaban parecer despreocupados mientras fingían no mirar. Su nombre, según el núcleo de datos extraído de su traje, era Allen. Sin rango ni familia. Solo eso. Allen, en una firma diplomática Helf obsoleta, tan antigua que era anterior a la guerra que convirtió a su pueblo en leyenda. Mordisquea, para sorpresa de nadie, estaba emocionado. He encontrado un perfil de usuario compatible con los protocolos diplomáticos completos. Declaró que se cerraba. En un bucle cerrado sobre la cabeza de Dax, su índice neuronal activó las funciones de archivo. Previamente bloqueado bajo las subrutinas de no despertar a Dax repitió. ¿Estaba durmiendo o estabas durmiendo? Sí. Marin levantó la vista de la pantalla con un suspiro que sonó a práctica. Se está estabilizando. La actividad cerebral se está normalizando. La tensión muscular disminuye. También está tarareando. Dax ladeó la cabeza tarareando un leve sonido como el viento a través de campanillas que se extendían por la enfermería. No era desagradable, solo inquietante, como la música antigua, que siempre es como un recuerdo que alguien más olvidó. Está accediendo a la nave. Marin dijo que no. Físicamente, neurológicamente, Dax parpadeó. Está hablando con la lanza vidiana. Sí, o la lanza le está hablando a ella. De cualquier manera, parecen estar poniéndose al día. Genial. Murmuró. Espero que no estén cotilleando sobre mí. Cuando Alene finalmente abrió los ojos, se incorporó con una gracia mecánica, como si su cuerpo hubiera recordado la forma exacta de levantarse sin desperdiciar energía. Sus ojos recorrieron la habitación y se posaron en Dax, inmóviles. Tú eres el comandante, dijo en voz baja. Intento serlo, respondió Dax, ofreciéndole un pequeño saludo. Depende del día. A veces solo soy el que rompe máquinas expendedoras. Con la cabeza inclinada, las máquinas expendedoras vendían mal. No te preocupes. Miró a su alrededor, absorbiendo el equipo médico, la tripulación, la distribución. Esta nave está mal. Dax se cruzó de brazos. No eres el primero en decir eso de mi mando, pero creo que me gusta más tu versión. Ha sido reutilizada. Dijo. Su voz tenía un tono que parecía decepción. Tallada en mármol. Esta era una nave de paz. Ahora es una nave de mantenimiento de la paz. Él ofreció débilmente. No, dijo rotundamente. Ahora tiene dientes. Jolly. Llegó en ese preciso momento. Su expresión es ilegible, como siempre, capitán. Tenemos un problema. Por supuesto que hacemos escaneos de largo alcance. Confirmó su sospecha anterior. Los picos de energía que detectamos no eran naturales. Hemos interceptado una transmisión codificada. Origen Helf, pero la interferencia distorsionada está creciendo. Puede que no estemos solos en este sector. La mirada de Ailén se agudizó. Muéstrame. Jelly dudó. Dax asintió levemente. Técnicamente forma parte del núcleo diplomático original de la nave. Podríamos ver qué sabe en el puente. La tripulación se había reunido. Alrededor de la pantalla central, Sara había filtrado la señal hasta convertirla en un patrón rítmico entrecortado,
como una baliza intentando hablar a través del jarabe. Allen la estudió solo un momento antes de responder. No es una baliza, dijo. Es una señal vinculante. Alguien intenta activar un nodo conquistado. Cary frunció el ceño. ¿Qué eran los nodos conquistados? ¿Eran antiguos mecanismos de seguridad de G? Alan explicó que estaban colocados en sistemas conocidos. Si un conflicto rompía la alianza, los nodos desencadenarían un intento de unificar los fragmentos por la fuerza. Dax se frotó la cara. ¿Y por unificar te refieres a invitar cortésmente a conversaciones o a obligar con grandes armas brillantes? Alan no respondió. Eso no es nada siniestro, murmuró. ¿Cuántos de estos nodos hay? 13. Sierra entrecerró los ojos. Solo los últimos registros conocidos. Mencionó 6. Los demás estaban ocultos. Alan dijo, incluso para la mayoría. Comando G. Jolie se cruzó de brazos. Alguien está activando uno ahora. Sí, Cary. Se acercó a la pantalla. ¿Soy solo yo o eso? Parte de la apariencia de la forma de onda L. Como si pulsara en código Morse. Dax. Entornó los ojos. ¿Qué decía? Ki pulsó algunas teclas, traduciéndolo al estándar galáctico. La frase parpadeó en la pantalla. El Concorde se alza. Ríndanse, unidad o sean reducidos. Todos guardaron silencio. Incluso Nibbles dejó de tararear. Ese no es el tipo de eslogan que se pone en un cartel de reclutamiento, murmuró Dax. Ailén se giró hacia él. Vendrán pronto. La activación de los nodos atraerá naves, antiguas leales o simplemente curiosas, si el sistema tiene defensas que se activarán. Ellie dio un paso al frente. Capitán, tenemos que decidir. ¿Investigamos o nos retiramos? Dax miró la pantalla. Pulsos plateados danzaban como el latido de algo que despierta. Exhaló. Investigamos. Pero, con cuidado, en silencio. No toquemos nada que parezca un artefacto brillante o que tenga la palabra concordia. Como la última vez. Nibbles intervino amablemente. Dax suspiró, exactamente igual que la última vez. Ailén, al verlo, asintió levemente por primera vez. Casi pareció divertida. No eres quien esperaba. Repitió. Todavía no estoy seguro de si es un cumplido. Él respondió, sí. Parpadeó. Lo acepto. La lanza vidiana flotaba silenciosamente al borde de un sistema estelar moribundo en el mapa hueco. El nodo Concordia pulsaba débilmente en órbita alrededor de un planeta destrozado. Antes exuberante, ahora fracturado como una corteza de mármol caída, flotando en una órbita lenta alrededor de un núcleo fundido. La señal de energía que emanaba del nodo era constante, casi aburrida, como si hubiera estado esperando mucho tiempo y estuviera ligeramente irritada por despertar de nuevo. ¿Por qué siempre es tecnología del fin de galaxias antiguas? Dax murmuró mientras se inclinaba sobre la barandilla cerca de la pantalla principal. ¿Por qué nunca podemos encontrarnos con un restaurante abandonado o una barra de gofres flotante? Cary, a su lado, sonrió. A estas alturas, me conformaría con un karaoke embrujado. Sierra, siempre indiferente, añadió desde su puesto, la nota se transmite a través de al menos 4 espectros. Uno de ellos parece tonal, como una melodía. Dax preguntó como si intentara cantar código Morse a través de una cuerda de violín mientras, bajo el agua, reconfortaba. Dax no dijo nada. Dice paz, como armónicos malditos. Ailén se quedó tras el timón, con los ojos fijos en silencio. En la lectura, no había dicho mucho desde que identificó el nodo Concorde, pero cuando habló, fue como si estuviera decodificando recuerdos de otra vida. El nodo fue construido para imponer la paz, dijo, pero no mediante el consentimiento, mediante la sincronización, no la negoció. Mentes opuestas armonizadas las alinearon. Dax la miró de reojo. Eso suena horrible. Fue eficiente. Respondió, eso es aún peor.
Se acercaron lentamente, ocultando sus emisiones, enmascarando las señales. El casco de la nave ajustó sutilmente su reflectividad, mezclándose con la radiación de fondo. La lanza vidiana se convirtió en una sombra entre las sombras que observaban el nodo desde más allá del campo de escombros orbitales. Ellos vieron que algo cambió. Una segunda señal comenzó a elevarse por debajo de la primera. Baja, errática, llena de estática. Una frecuencia extraña desfasada con los nodos. Transmisión. No intentaba armonizar, intentaba resistir. Cari se incorporó. Más recto. Ese no es el nodo, es de otra persona. Los dedos del señor bailaron sobre su consola. Otra nave cercana, camuflada, no muy bien. Parece vieja. Tecnología de gel reutilizada y mal reparada. Dax parpadeó. Otro superviviente conquistado. La mirada de un alienígena se agudizó. O un carroñero jugando con algo que no entiende. Jelly entró silenciosamente desde el arnés de combate del elevador trasero. Brillaba tenuemente en la penumbra. Están intentando anular la secuencia del nodo. Esa es una terrible idea. Dax dijo. En una lista de ideas galácticamente malas, esa está. Coqueteando con las 5 mejores. ¿Quiere que enumere las demás? Bocadillos ofrecidos alegremente desde su posición cerca del techo. No, a menos que incluya una receta. Entrada incompleta encontrada. Fusión. Waffles con bayas cuánticas. Guárdelo para más tarde. De repente, la nave se balanceó, no un golpe, más bien como una onda en el espacio mismo, como si la gravedad hubiera interrumpido los monitores. Las alarmas se encendieron en un amarillo cauteloso. El pulso de los nodos cambió de tono. Cada vez más furiosos. Activaron algo, señor. Los nodos entraron en modo de defensa. Alan parecía sombrío. Purgará cualquier cosa desincronizada. Jelly ya estaba dando órdenes. Prepárense para el impacto. Potencia a los escudos. Maniobras evasivas. Dax. De pie. ¿Podemos alcanzar la otra nave? Están dentro del alcance de comunicación, pero es poco probable que respondan. Mientras tanto, Sierra respondió. Entonces entramos, dijo Yalai, volteándose hacia él. Una ceja se alzó como un amanecer. Nos dirigimos hacia una zona de peligro de armas antiguas para extraños. Dax asintió. Esa es exactamente nuestra marca. La preparación del transbordador fue rápida. Dax, Jelly y el coche abordaron. Mientras Allen cargaba un parche neuronal en la interfaz del transbordador, una especie de mecanismo de seguridad que, según ella, podría prevenir la desintegración instantánea si el nodo decide que no somos amigos. Podría aquí, atado, con los ojos bien abiertos. Así empiezan las historias de héroes. No, dijo Dax, acomodándose en el asiento del piloto. Así es como terminan. Con obituarios irónicos. Lanzaron las estrellas. Se inclinaron ligeramente mientras la lanzadera se deslizaba por el espacio inestable. El nodo se alzaba frente a ella. Su estructura era como una flor giratoria de metal negro. Metales forrados de venas cristalinas pulsando con código ilegible. La nave carroñera estaba más cerca de lo que pensaban. Era pequeña, torpemente reacondicionada con paneles que parecían pegados por alguien con una venganza contra la simetría. Sus luces parpadeaban erráticamente. Lentamente, era atraída hacia el nodo como una mosca hacia una hermosa y terrible llama. Parece que intentó hackear la interfaz. Jolly murmuró, fallo y ahora está atrapado en algún tipo de campo de resonancia. Dax trajo la lanzadera. Cerca, podemos sacarlos, escaneó Cari. Podemos sujetarlos con una cuerda, pero el campo se está desestabilizando. Cuanto más tiempo nos quedemos, más probable es que seamos los próximos grandes. Dax murmuró, de acuerdo, visita corta. Saluda,
Coge a nuestros nuevos amigos del desastre y corre antes de que algo empiece a vibrar existencialmente. Yalai lanzó la cuerda. Se sujetó al casco de la carroñera con un golpe satisfactorio. En su interior, vieron movimiento. Dos figuras se apresuraron a responder. No hay uniformes, solo armaduras irregulares y expresiones que decían, ¿qué has hecho? ¿Hemos terminado? Mientras la lanzadera comenzaba a alejarse, el nodo volvió a pulsar. El espacio se dobló por una fracción de segundo. Dax vio algo dentro de la estructura Concord, una forma casi humanoide observándolos y luego desapareció. La capitana Cari dijo, ¿pálido? ¿Lo hiciste? Preguntó en voz baja. Jelly revisó las lecturas. El nodo no se disparó. Suéltanos. La voz de Alan llegó por el comunicador. Me reconoció. Dax miró fijamente la cosa brillante detrás de ellos. Entonces, asegurémonos de no darle motivos para cambiar de opinión. La lanza Vidian se alejó del nodo Concord en un ardor silencioso. Su casco aún brillaba levemente por los ecos armónicos residuales. Lo que sea. La antigua señal que una vez pulsó con comando y control ahora estaba atenuada, silenciada, no desactivada, sino latente, como si observara la retirada con una especie de vasta paciencia mecánica. Dax estaba de pie en el puente con las manos cruzadas a la espalda, contemplando la vista más allá de la cubierta transparente. El espacio se arremolinaba con polvo de un mundo muerto. Las estrellas parpadeaban como dioses cautelosos. Y por una vez, todo seguía igual. La tripulación de los carroñeros, dos ingenieros fibrosos con más óxido en la armadura que sentido común, había sido descontaminada, interrogada con suavidad y luego amenazada cortésmente con una vergüenza cósmica si volvían a tocar el antiguo golfo. Ahora estaban felizmente confinados en una suite de invitados llena de conferencias pregrabadas de Allen sobre los peligros de despertar imperios olvidados. Uno de ellos había empezado a tomar notas. La propia Alan había pasado las últimas horas en los archivos profundos de la nave, interactuando con lo que quedaba del núcleo de memoria original de la lanza. Su presencia había restaurado subutinas enterradas hacía tiempo, mapas antiguos, idiomas olvidados, protocolos diplomáticos completos, utilizados por última vez antes de que la humanidad desarrollara colonias lunares estables. Salió de la cámara de datos justo cuando Dax terminaba su segundo intento de té. Esta vez había un poco menos a traición herbal. Todo está tranquilo, dijo mirándola. Por ahora, respondió Alan. El nodo permanecerá inactivo, pero recuerda. Yo también, la miró. No te vas a poner como embajadora antigua. Ella ladeó la cabeza. ¿Sería un problema? Depende. Me pondrán un sombrero. Ailén parpadeó. ¿Sabes? Funcionario elegante. Posiblemente, se mordisqueó los labios. Se curvó ligeramente, sin sombrero, solo conocimiento, menos divertido, pero probablemente más. Jelly, útil, se unió a ellos en la barandilla. Silencioso como siempre, pero esta vez asintió brevemente a Dax, un gesto que él no había visto. Cuando se conocieron, el respeto se ganaba no por rango, sino por sobrevivir al caos que dejó. Capitanes menores se desarmaron emocionalmente, y por lo demás, la tripulación parecía diferente. Dax dijo que sí. Jolly respondió, tú eres. Me han llamado peores. Tú lo fuiste una vez. Incierto, ahora tú lideras. Sigo tomando decisiones terribles. Solo lo hago con. Ahora, con más confianza, detrás de ellos, Cari programaba con entusiasmo a Nibles para proyectar fuegos artificiales para una fiesta post-concordia. No explosiva, mientras que Sara insistía repetidamente en que tal celebración no existía en la cultura Galf. Nibles, naturalmente, no estaba de acuerdo. Mi base de datos contiene una sección llamada Vibraciones de Victoria. ¿Te gustaría? Iniciar modo bajo. Queridas estrellas. No, señor, respondió Dax, volviéndose hacia Allen. ¿Qué harás ahora? Quédate.
Ve a buscar los otros nodos. Construye un nuevo Concordia y... comenzar. Noche de karaoke diplomático. Ella lo miró un largo momento y por primera vez pareció insegura. Esta nave es parte de mí y tú ahora eres parte de ella. Dax intentó procesarlo sin dejar que se le subiera a la cabeza. ¿Estás diciendo que te quedas? Estoy diciendo que tengo curiosidad sobre qué tipo de futuro podría surgir de esta extraña colisión de caminos. Él asintió. Somos una tripulación extraña. Te lo concedo. Alan dio un paso adelante y golpeó suavemente el panel de control. Un holograma surgió de la mesa. Viejos símbolos Helf giraban lentamente, traduciéndose en el aire. ¿Qué es eso?, preguntó. La carta diplomática original de la lanza vidiana, respondió ella. Reescrita y actualizada con espacio para la improvisación. Dax sonrió. Creo que esa es mi especialidad. Más tarde esa noche, se quedó solo en sus aposentos. Las luces se atenuaron con una taza humeante de té en la mano. La habitación ya no se sentía estéril. Unos pocos recuerdos ahora salpicaban las estanterías. El boceto de pudín de batalla dibujado a mano por Carr. Un panel medio roto de la nave carroñera. Incluso una planta de la enfermería que, según Marin, podía gritar. Si Dax, regado en exceso, no la hubiera probado aún. Miró las estrellas, preguntándose si alguna vez comprendería la magnitud de lo que se habían topado. No solo comandaba una nave, sino que guiaba una reliquia de paz a través de una galaxia construida para la guerra con una tripulación que confiaba principalmente en él y un diplomático alienígena que bien podría tener siglos de antigüedad y que simplemente no le había dicho aún. Computadora, dijo en voz baja. Registro de la actualización de la misión del capitán Dax Renae. Hubo una pausa. La voz de la nave respondió suave y gentil, ahora casi una grabación familiar. Hoy no rompimos la galaxia, tampoco la arreglamos, pero hicimos mella. La lanza Vidian fue construida para la armonía. Todavía estamos averiguando qué significa eso, pero creo que podríamos estar rotos del tipo correcto para hacer algo mejor. Tripulación extraña, nave extraña, probablemente IA maldita, pero es mía y por primera vez no solo estoy sobreviviendo, estoy construyendo algo. Hizo una pausa y luego añadió con una pequeña sonrisa. Fin del registro mientras las estrellas se movían silenciosamente. La nave zumbaba, no con sistemas, sino con algo más profundo. No exactamente paz, pero la promesa de ella, y por ahora eso era suficiente. Avísenme si les gustaría una continuación de la historias secundarias o incluso un spin-off sobre nibles y vibraciones de Victoria.